Congreso es el camino. Vemos al país muy regular en tema de economía. La verdad es que el desempleo sigue creciendo a pesar de que el gobierno quiera mostrar lo contrario. El tema del déficit fiscal es muy grave y hoy tenemos que decirle al gobierno que pare ese gasto público. Más del 35% se ha incrementado el gasto público. El tema de la paz total, de la seguridad, no hace que se invierta en el país, no hace que haya turismo. Y así el panorama de la economía lo vemos crítico en el país. Yo no veo una crisis económica del país. La inflación está en un 5%, el desempleo está casi en un dígito, ahorita debe estar como en un 10.3, es muy posible que a final de año baje al 9, la deuda externa se está pagando, entonces yo no veo ninguna crisis económica, veo una crisis fiscal. El gobierno fue muy ambicioso en su primer plan, en el plan de desarrollo, y eso ha creado una crisis de fisco que la estamos pagando. La economía del país hacia atrás, un momento muy difícil del sector privado, una incertidumbre total de las pymes, de los grandes empresarios. Recordemos que las pymes en Colombia son las pequeñas y medianas empresas y son más del 95% del país, sin ningún tipo de confianza, sin seguridad jurídica y con lo más grave, la gente sin querer invertir. Con esa realidad, pues la economía del país estancada y esperando sobre todo la realidad de una confianza que no se da por parte de un gobierno que lo que genera es una incertidumbre total en la posibilidad de que el país siga avanzando en lo económico. En materia de economía podemos decir que vamos bien en el país, tal vez con 3 datos. El primero, desde el año 2018 registra Colombia la tasa de desempleo más baja. Hoy, en el 2024, hemos cerrado con una tasa de desempleo del 10.2%. Es decir, la gente ha tenido más oportunidades de empleabilidad. Segundo, ha crecido la economía del país en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto en un 2.3%. Significa que con sectores tan importantes como el sector agropecuario sigue teniendo un registro al alza de un crecimiento del 8.1%. Colombia necesita brindar mucha más garantía y estabilidad a quienes pretenden invertir en la nación. Recientemente, en el marco de la discusión de la reforma laboral, vimos cómo está la informalidad, ronda el 53%. Colombia tiene que bajar esas cifras, apuntarle a mayor empleo formal y ello se logra a través de la generación de empresa, brindando las condiciones necesarias para que los empresarios inviertan en el país. Duque dejó en $1.000.000 el salario mínimo. Va en 1.425.000, lo que significa que ha aumentado el 42 y pico % de salario. Esto es drástico, esto no había ocurrido en muchos años. Como no tenemos datos del 2025, entonces dejemos solo el 30% que correspondió al 2023 y al 2022 y 2023. 2023 y 2024. Razón por la cual podemos decir qué ocurrió con la inflación, que cayó de manera importante. Antecitos de irse Duque estaba en 13.1. Iba a final del año pasado en 5.2. Es decir, hay una caída muy importante en materia de inflación. Creo que el mensaje que envía el Banco de la República con el mantenimiento de las tasas de interés nos debe llevar a la reflexión. Hay nubarrones en el horizonte internacional. Estamos esperando la certificación de los Estados Unidos con respecto al tema de la droga. Ojalá que no ocurra, pero creo que va a ocurrir y vendrá con medidas muy drásticas. Las calificadoras de riesgo han venido, una particularmente, calificando la economía colombiana en una dirección negativa. El costo de vida ha seguido aumentando, por eso creo la decisión del Banco de la República de no bajar las tasas de interés, pero en general hemos tenido, digamos, inconvenientes y cosas positivas. Como lo acaban de ver, la economía del país es una de las grandes preocupaciones para varios senadores de la República. Por eso quisimos entrevistar a un dirigente gremial, excongresista también, para que nos hable de lo que están viendo los gremios de la producción sobre este tema tan importante para los colombianos. Bueno, aunque casi todos los colombianos prácticamente ya hoy en día contamos con servicios públicos, pocos conocemos cómo es ese proceso y esa hoja de ruta
para que las empresas que los proveen los lleven hasta nuestras casas. Y aunque todos los colombianos obviamente vivimos los impactos de la economía y de los gremios de la producción, pocos entendemos también un poco que existe un consejo gremial en donde están representados los gremios de la producción y que tiene actualmente un presidente, que es el doctor Camilo Sánchez, excongresista muy conocido y que tuvo la gentileza de acompañarnos en este programa. Doctor Camilo. Muchas gracias, bienvenido. Juan. Me siento muy feliz de estar en mi casa, ya que estuve 6 periodos en el Senado de la República y pues ahí nos dimos cuenta de la importancia que tiene la rama del poder público, igualmente el Congreso de la República, para poder tener tranquilidad y democracia en nuestro país. ¿Por qué se fue del Congreso? ¿Quería tomar otros caminos? ¿Qué lo motivó? Pues que el presidente Santos en su momento me ofreció ser ministro, entonces me fui en esa oportunidad para ser ministro de Vivienda. Tuve la suerte de contar con el apoyo de él y después, posteriormente, un headhunter decidió que yo podía ser el presidente de un gremio muy importante de servicios públicos, que era Andesco, y pues fue así que llegué acá y ya llevo más de 6 años aquí trabajando en ese proceso, y este último año, a partir del 1 de enero, he sido elegido como presidente del Consejo Gremial, que es el gremio de los gremios, donde más del 80% del PIB colombiano se mueve a través de esta institución. Bueno, doctor Camilo, usted nos contaba un poco su recorrido aquí hace 6 años en Andesco, y también nos hablaba usted también del Consejo Gremial, pero de pronto no todo el mundo está muy familiarizado y quisiera que arrancáramos por lo último con el Consejo Gremial. ¿Qué es el Consejo Gremial y cuál es la importancia de ese gremio de gremios, como usted lo llama? Bueno, primero, el Consejo Gremial es la institución más importante de los gremios en Colombia. Esa se puede decir que es la primera división de los gremios. En Colombia hay más de 500 gremios, pero el Consejo Gremial cuenta con 33 gremios en este momento, donde movemos más del 80% del PIB colombiano, de la generación de empleo y del trabajo formal. Aquí están todos los gremios importantes, desde los servicios públicos hasta las de comunicaciones, el de comercio internacional, empresarios, todos banqueros también. Aquí está el gremio de los banqueros, y este es muy importante porque aquí se toman decisiones muy interesantes, donde en este gobierno le hemos tratado de mostrar al presidente de la República que la técnica mata el relato, que la técnica es más importante que simplemente los discursos, porque los discursos son fáciles, usted puede decir cualquier cosa, pero a la hora de desarrollar los temas se necesitan personas que conozcan el sector, que hayan generado empleo, que hayan pagado impuestos, que hayan pagado prediales y sepan cómo se contrata a una persona y cómo verdaderamente puede moverse la economía. Bueno, entonces siguiendo con esa técnica que usted dice, doctor Camilo, y a la luz de cifras para no ser especulativos, ¿cómo está viendo el Consejo Gremial en términos generales en la realidad económica del país en este momento? Pues hemos tenido un retroceso y pues la forma de medirlo es fácil. ¿Cuál fue el crecimiento económico del año pasado y cuáles han sido los últimos años el crecimiento de nuestra economía? ¿Y qué pasa cuando usted pone la ideología por encima de la técnica? Cuando usted pierde la seguridad jurídica, cuando la gente le cambia las reglas de juego a la mitad del partido, y cuando estamos hablando de hacer muchas cosas simultáneamente y ponen en stand-by a todos los inversionistas que quieren venir a Colombia. Yo quiero contarles, por ejemplo, en Colombia la vivienda, ya que yo fui ministro de Vivienda, les puedo decir, era uno de los renglones más importantes porque movía la economía. Cada peso que se involucraba en la vivienda generaba de 3 a 5 pesos de multiplicador. O sea, realmente se movía, y donde la economía de la vivienda se daba no era en las ciudades grandes, sino en todo el país. En el lugar más apartado, allá se compra una teja, se mueve el cemento, se hace una remodelación y se hacen las construcciones. Aquí, ¿qué ha sucedido últimamente? Pues que se perdió Mi Casa Ya, un proyecto fundamental donde los subsidios eran muy importantes, donde no hemos logrado nuevamente cerrar el ingreso que se tenía por parte de los gobernadores y alcaldes que daban un subsidio y se tomaba el gobierno y se lograba el cierre financiero para que muchos más colombianos tuvieran esa vivienda. Claro. Y esto es muy importante porque para nosotros ese es clave. Aquí también está todo el sector agropecuario y el sector minero.
aquí nos hemos sorprendido mucho porque el gobierno le ha dado, porque vamos a salvar el mundo y estamos de acuerdo, hay que poner nuestro granito de arena, pero nosotros contaminamos menos del 0.6% y es mínimo con un país como el nuestro que desarrolla y que nuestras empresas están haciendo inversiones gigantescas para hacer carbono neutrales. Así que aquí nosotros tenemos que preocuparnos es de hacer una transición energética como debe ser, a través del gas, como dice el mundo, pero se nos está olvidando. Estamos marchitando la empresa más importante, la que más queremos los colombianos, que es Ecopetrol, donde debíamos tener petróleo y gas suficiente para no tener que depender ni perder la independencia que teníamos anteriormente. Ahorita me gustaría que habláramos de ese tema del petróleo y del gas, pero cuénteme primero con una mirada de los 33 gremios que están aquí. 33. De los 33 gremios que hay en el Consejo Gremial, tiene una mirada de 360 grados. ¿Qué sectores en realidad y bajo las cifras están un poquito más frenados y qué sectores sí están avanzando en la producción en el país? Pues, por ejemplo, la salud. Es muy triste que se nos olvide que nosotros teníamos una salud donde ya los campesinos y muchas personas que realmente antes no tenían esa posibilidad de operaciones, de ser tratados en los hospitales, hoy estamos en un momento de cuidados intensivos porque cambiamos las reglas de juego y entramos a un vacío que es bastante peligroso. Vuelvo a los estudios técnicos. El Banco de la República, ANIF y otros grandes pensadores, al igual que nosotros desde Andesco y otros sectores económicos, le estamos diciendo al gobierno, ojo, el gobierno tiene que pensar que una reforma laboral no puede estar poniendo en riesgo la generación de empleo formal. Nosotros aquí generamos más del 50% del empleo formal del país. ¿Y qué está sucediendo? Con estos proyectos que se están pensando, vamos a volver informales a muchos sectores. Empecemos, por ejemplo, el de vigilancia, empecemos el sector agropecuario, empecemos muchos de esos sectores donde cambiando, por ejemplo, un articulito, ese articulito que dice que, por ejemplo, no vamos a poder tener más contratación por prestación de servicios. ¿Usted sabe qué pasa con todos estos que el gobierno es el que más contrata por prestación? Pues pierde el puesto porque no van a poder estar empleados. Imagínense lo que va a crecer la informalidad en un país donde necesitamos cerrar esa brecha. Y lo que estamos viendo es que por unos artículos simplemente ideológicos, donde hay gente que ha dicho, o la exministra de Trabajo decía que este era el peor pecado que se tenía. ¿Qué pecado será cuando esas personas pierdan su puesto y no tengan los ingresos para trabajar? Usted habla, doctor Camilo, recientemente yo le he leído algunos artículos. Le voy a dar más para que lea más. Buenísimo, buenísimo eso. Sobre el tema de la seguridad. Sí, muy importante, vital en un país y en un país como Colombia. Este tema de la seguridad que, pues, según muchos organismos multilaterales, incluso está muy deteriorada en el Catatumbo, en el Pacífico, en la frontera con Venezuela y demás. ¿Qué tanto impacto tiene para los gremios de la producción, para la economía del país? Pues es que esto es una locura. Sin seguridad no hay realmente la posibilidad de crecer económicamente. Y la seguridad no solamente es esa que está en cada uno de los rincones del país, sino la seguridad jurídica, repito, donde a usted no le cambien las reglas de juego, porque si no la gente se va. Y eso es lo que ha sucedido. En estos últimos meses estamos viendo que la gente se durmió, la economía se durmió, la gente no quiere invertir un peso, estamos esperando a que se termine este gobierno. Eso no debía ser. Nosotros necesitamos es que realmente la gente tenga las reglas de juego claro y podamos seguir en el futuro. Por eso el presidente nos dijo, cuando sacamos un comunicado muy importante de seguridad, nosotros cada 2 meses entregamos un informe de seguridad. Esa sí es la seguridad. El Consejo Gremial cada 2 meses tiene un informe sobre el tema de la seguridad. Pero además lo hacemos con algo fundamental, con cifras ciertas. Las sacamos de la JEP, las sacamos del Ministerio de Defensa, las sacamos de la Defensoría del Pueblo. Todo lo que se saca seriamente. Y después nos dice el presidente que mentimos. No mentimos. Por eso le pedimos respeto y le decimos que nosotros no improvisamos, que revisen bien las cifras porque nos las está dando su mismo gobierno y estamos haciéndolas como debe ser, transparentemente. ¿Qué encontramos? Por eso mi columna se llama Dato mata relato, porque es que usted puede echar un cuentazo, es que estamos sin problemas, pero mire qué pasa en el Catatumbo, mire qué pasa en el Chocó. Me reuní con lo ve todos los días. Y estuve con los gobernadores, y estuve en Villa de Leyva con los gobernadores, y no fue uno, ahí sí como la canción, no fue uno, ni fue 2, ni fueron 3, fueron todos, casi todos, para que no nos pongamos en ese tema. Oiga, ¿qué le parece, doctor Camilo, si en el siguiente segmento hablamos de un tema que usted se me ha querido adelantar, que es el tema del gas?
tema del petróleo y pues la seguridad energética del país, que es tan importante. Es fundamental y no queremos un apagón. El Congreso es el cambio. Hablábamos al principio de la cobertura y del estado de los servicios públicos en Colombia. Un tema del que pues prácticamente todos nos usufructuamos afortunadamente, que es el tema de los servicios públicos, pero un panorama que la verdad muy pocas personas conocen. Doctor Camilo, el tema de los servicios públicos en Colombia, ¿cómo está la cobertura? ¿Cómo está ese tema en el país? Bueno, primero nosotros somos un referente en Latinoamérica. Colombia tiene una ventaja. Nosotros pasamos de tener un apagón a ser el único país en Latinoamérica que no lo había tenido hasta la fecha. Hemos mostrado que la cobertura, la calidad y la continuidad de los servicios está en porcentajes superiores al 90%. Esto es algo muy importante. Claro que en la parte rural pues tenemos desfases, pero la parte rural comparativamente es un porcentaje muy bajo. Esa es donde el gobierno se tiene que dedicar a lograr ese cierre de brechas importante. Igualmente es importante que recordemos que a los empresarios de servicios públicos no les interesa que suban los servicios por encima de la inflación, porque en Colombia más del 80% de los colombianos ganan menos de 3 salarios mínimos. Y si no tienen con qué pagar, aquí no se paga por pedacitos, o se paga o no se paga. Entonces aquí estamos en eso. Y más importante aún, no podemos seguir en la pelea, porque en 1994, con la ley 142 y 143, logramos incorporar lo privado para que en competencia de lo público y lo mixto podamos tener los mejores servicios públicos. Hoy, energía, gas, agua potable, saneamiento básico y TICS fueron probados en la pandemia. A ustedes se les olvida que por arte de magia estuvimos casi 15 meses en las casas y ahí estudiaron, trabajaron, lograron distraerse desde su hogar porque tenían energía, gas, agua potable y la gente se dio cuenta que nuestros empresarios habían hecho la labor importante. De esas zonas rurales del país, doctor Camilo, que usted nos cuenta que falta todavía llegar, ¿en dónde básicamente están y qué se está haciendo pues, para lograr la universalidad de la prestación de los servicios públicos? Bueno, primero, en lo que era anteriormente territorios nacionales. Okay. Esos lugares que... Sur del país, Orinoquía, Amazonía. La Amazonía, el Chocó, la Guajira, son lugares que realmente se les requiere poner el ojo. Y ahí es donde los inversionistas han hecho una gran labor. Lo que pasa es que necesitamos que haya seguridad jurídica, que haya incentivos por parte del Estado y que no nos pongan a los usuarios en contra de las empresas. Es que la razón de ser de los empresarios es el usuario. Y aquí parece que quisieran que creyeran los usuarios que lo único que le importa a las empresas es la utilidad. Le voy a recordar una cosa. Si la gente del año pasado revisa las rentabilidades de las empresas, por ejemplo en energía y gas, tuvieron rentabilidades del 9 al 10%. Si esa plata lo hubieran colocado en test del gobierno, hubieran ganado 3 y 4 puntos más sin riesgo alguno. Así que aquí no nos equivoquemos. Hay que tener rentabilidad, hay que tener reglas de juego claras y lo más importante, no es pelea de públicos y privados, de ricos y pobres. Eso lo único que hace es dividir el país. El tema del gas, que usted lo ha venido hablando un poquito en este programa. Y es una de las grandes preocupaciones de muchas personas, el incremento de los precios del gas. Pero mucha gente no entiende por qué subieron los precios del gas natural y del gas domiciliario, por ejemplo. Contémoslo un poquito a la gente, pero muy pedagógicamente, ¿por qué? Bueno, primero, Colombia no dependía de ningún otro país nunca. Nosotros teníamos suficiencia de gas y energía en el país. La demanda ha crecido fuertemente, pero Colombia también tuvo un problema. El presidente de la República decidió que Ecopetrol no debía seguir perforando y sacando gas y teniendo mayores reservas. Pues llegó el momento en que nos tocó traer importado. Aquí traíamos gas importado para las térmicas, un 4% a través de SPEC, era importante. Pero ahora, como usted lo está diciendo, tocó llegar a traerlo porque nos decían que había gas. Pero ¿dónde estaba el gas? Sí. ¿En qué momento estaba? Y hay que traerlo ahora desde 1000 kilómetros al centro del país. Y eso, traerlo hasta acá, tiene un costo. Claro. Y el gas importado pues es más costoso que el colombiano y eso hace que también vaya la tarifa. Por eso necesitamos recuperar nuestra independencia de gas y de petróleo para que Colombia no tenga que traer importado. O sea, pero desde hace varios años Colombia importaba gas, pero para uso industrial, supongo. Y para las térmicas. Y para las térmicas. Aquí la gente también se le olvida.
al presidente o al gobierno no le gustan las térmicas. Y las térmicas son una razón. Aquí tenemos el 70% de nuestra generación es hidráulica y de energías limpias, pero las térmicas son claves porque son las que nos dan la firmeza. Cuando hemos tenido falta de agua, ¿quién es el que salva al país de un apagón? Las térmicas a gas y las térmicas a carbón. En los últimos meses nos salvaron las de carbón. Quiero contarle que se prendió Sogamoso, Zipaquirá y Santander para que Colombia no se apagara. Eso no se dijo, pero tuvimos que hacerlo a carbón. Y en la costa, allá tuvimos todas las térmicas que fueron fundamentales y generaron el 55% de la energía. Y ahorita lo que se empezó a hacer fue importar gas para uso domiciliario. Por eso suben los precios. Y subió, y porque tenemos que traerlo desde donde está, llega hasta 800 y 1000 kilómetros, que tiene un costo transportar ese gas. Adicionalmente, repito, el gas importado es más caro que el gas nacional. Y aquí no es que hagan trampa las empresas. La empresa lo que quiere es vender su producto y que no le pongan multas. Así que nosotros, si hay alguien que conoce de alguna trampa, que denuncie, porque si no es cómplice. O sea, doctor Camilo, que no es tan cierto eso que ha venido diciendo el presidente de la República, de que las empresas proveedoras de gas en Colombia compran el gas a un precio internacional y aquí lo revenden mucho más costoso. Es que si eso fuera así, pues eso se hubiera cogido hace mucho tiempo. El problema que tenemos es que no había gas. Y es que estas empresas, si no traen el gas importado, le van a poner una multa. Y después esa multa, pues esas empresas se van a poder quebrar varias y la idea es que no pase eso. Nosotros, si hay algo que tengan de verdad, que lo demuestren. El problema de esto es crear un halo de trampa, de mentira, porque nosotros hablamos es con técnica. Antes no necesitábamos gas porque lo producíamos en Colombia, porque lo teníamos acá. Acabamos de encontrar una fuente fundamental al frente de La Guajira. Ese es un yacimiento gigantesco. Para el presidente fue una mala noticia. Yo quiero decirle que para Colombia, ojalá que siga encontrándose yacimientos como esos que son fundamentales para no tener que traer ni de Europa, ni de Estados Unidos, ni de Venezuela, porque también nos echaron el cuento que íbamos a traerlo de Venezuela y no existe la posibilidad rápidamente de traerlo. Ojalá, no existe el gasoducto disponible. Está Venezuela castigada por haber tenido problemas democráticos y otros muchos con los Estados Unidos y no pueden vendernos ni hacer negocios con Ecopetrol con esas empresas. Óigame, y otro tema que le preocupa también a muchas personas en medio de tantas transformaciones de las que se ha venido hablando en el país en los últimos años es el tema energético, el tema de los precios de la energía, ese pulso que hay ahí con las generadoras y comercializadoras de energía. También, así como nos contó un poquito lo del gas, en palabras muy sencillas, ¿cuál es el problema ahí? ¿Cuál es ese pulso que hay ahí? Bueno, primero, la demanda está creciendo por encima de la oferta, de una manera muy importante. Cuando la oferta es menor que la demanda, suben los precios. Eso es así, economía básica que se aprende en primer semestre. Y eso es lo que está pasando. Aquí también hay que tener cuidado. El presidente ha dicho que es que la CREG tiene que bajar tarifas. Es que la CREG no está para eso, la CREG está para mirar los indexadores, para mirar cómo se deben hacer los procesos, cuáles son los incentivos, qué se debe hacer en cada uno de los temas, pero no para bajar tarifas. Y cuando usted pone techos, por ejemplo, para el mercado hidráulico o para el mercado térmico, en los países que se ha hecho eso, se devuelve y va en contra del usuario, suben las tarifas. Nosotros lo que necesitamos es más incentivos para traer energía solar, más incentivos para tener energía eólica, más incentivos para volver a tener hidráulicas. La última importante hidráulica que tenemos es Ituango y tampoco les gustaba. Ituango, hay gente todavía por ahí pidiendo que se termine Ituango. Gracias a esas 4 turbinas, hoy estamos mucho mejor de lo que hubiéramos podido estar y no estamos en apagón. Pero les recuerdo, ya tuvimos un apagoncito, se llama apagón financiero. Se quedaron sin luz 40.000 colombianos en Puerto Carreño por 1.600 millones. ¿Culpa de quién? Del ministro en su momento que no entregó la plata porque creyó que era mentira. Y esa empresa, que no es mía, gracias a Dios, es pública, pero no de Andesco, se quedó 40.000 colombianos 3 días. Óigame, pero entonces lo que usted nos está diciendo es que existe la posibilidad de que haya un apagón más grande en todo Colombia. Es que lo hemos dicho y no es por asustar. ¿Qué ganas tenemos nosotros de asustar si lo que nosotros hacemos es tener las mejores relaciones con los usuarios y con el gobierno? ¿Qué le estamos diciendo al gobierno? Gobierno, vamos a traer la colectora. La colectora es una obra fundamental que viene para traer la energía eólica y solar de La Guajira. ¿Y qué está pasando?
ya se fueron los portugueses. Esos tipos ya no van a generar energía solar, ni hidráulica, ni eólica. ¿Qué está sucediendo con la energía eólica? ¿Cuántos kilovatios hemos generado de la Guajira de energía eólica? 0, todavía ninguno. ¿Qué necesitamos? Incentivos y que se haga lo que hizo el presidente, que se lo aplaudimos en su momento. ¿El presidente qué hizo? Señores, fue a las comunidades, les dijo que ayudaran y avanzamos en este proceso de la colectora. Hoy tenemos problemas, pero ahora el problema más grande, pague a los usuarios subsidios. Son 2.8 billones de pesos que le debe el gobierno a las empresas y que es por el subsidio para los estratos 1, 2 y 3. Si no paga, ahí viene el problema. Pues bueno, doctor Camilo, oiga, muchas gracias por estos minuticos, por estas explicaciones de diferentes sectores, de diferentes gremios de la producción, un poco de todas las transformaciones que se han venido hablando y pues la idea del programa es que los grandes líderes del país hablen de ese tema. Oiga, ¿y extraña el Congreso? Yo le quiero decir una cosa. Hoy tengo que aplaudir al Congreso en varias de sus oportunidades. Esa independencia que tuvo el Senado de la República de haber hundido un proyecto que no tenía un estudio técnico que mostrara los costos en la salud, me parece muy importante. Qué bueno que estén poniendo sobre la mesa estudios técnicos para mostrar que la transición energética se debe hacer con gas, así no le guste al gobierno. Yo me siento feliz de haber estado en el Congreso, soy amigo de muchos, me siento muy feliz. ¿Lo extraña? De ver. Lo extraño porque cómo no va a extrañar uno una casa donde 23 años estuvimos allá tratando en las comisiones económicas de ayudar. Hoy repito, por ejemplo, no haber pasado una reforma tributaria que hubiera sido el acabose para el sector productivo colombiano. Yo me siento orgulloso de ver que hay independencia de poderes, que el Congreso de la República tiene que seguir siendo independiente y que, bueno, ahí ya dejamos nuestro granito de arena y ahora desde el sector empresarial seguimos trabajando en conjunto, en llave, porque el Congreso, el gobierno, los usuarios y las empresas son las que pueden sacar a esta economía adelante. Doctor Camilo, muchas gracias. A ustedes. Bueno, pues la gran conclusión de esta charla con el doctor Camilo Sánchez, presidente de Andesco y presidente del Consejo Gremial, es que la técnica, la métrica, los números, las mediciones, pues evidentemente son el parámetro para tomar decisiones, no temas ideológicos o populistas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio del Congreso es el Camino. El Congreso es el camino. Un programa de Canal Congreso Colombia. El Congreso es el camino.